Tardes. Estamos aquí con mi abuelo Eberto Ramos, que cuenta con un amplio conocimiento de la historia de México. Ahora vamos a pasar a hacerle unas 12 preguntas sobre el tema que me tocó de la preparatoria Universidad Regiomontana, que es ¿por qué discriminas a tu cultura? Pregunta número 1. ¿Sabe usted por qué razones en México se discrimina las etnias indígenas? Básicamente por la situación cultural que existe en esas etnias. Bueno, sí, bueno, vamos a pasar a la pregunta 2. ¿Sabe usted por qué se encuentra la mayor densidad de las etnias indígenas al sur del país? Pues es históricamente las etnias se asentaron en regiones del país por la situación geográfica básicamente, pero todas son en la parte sur de nuestro país. Pregunta número 3. ¿Sabe usted qué dependencias del gobierno federal tienen programas de apoyo a las etnias indígenas del país y cuáles son? Pues entiendo que son diferentes secretarías del gobierno federal las que apoyan a las etnias indígenas, pero yo creo que las que principalmente son la Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo Social y creo que la SAGARPA entre las más ponen más empeño para sacar adelante a nuestros ancestros. Bueno, pregunta número 4. Dentro de los principales artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo número 2 habla específicamente de las etnias indígenas. Bueno, el artículo 2, ¿en qué apoya este artículo a las etnias indígenas? Pues si mal no recuerdo, porque hace mucho que no leo la Constitución, pero las etnias indígenas son tan ciudadanos como cualquiera de nosotros. Entonces tienen los mismos derechos que tenemos todos, puesto que son mexicanos, pero entiendo que respetan todos sus usos y costumbres. Por eso es que en muchas ocasiones, por ejemplo, hay lugares en donde no hay elecciones, simple y llanamente las mismas etnias escogen a sus dirigentes y eso lo respeta es lo que respeta este artículo. Es lo que respeta este artículo. Pregunta número 5. ¿Usted cree que México es un país con consecuencias de discriminación a las etnias indígenas? Sí, yo creo que sí, sí existe. Yo que estuve trabajando un tiempo en el sur del país, aún entre las mismas etnias hay discriminación. Entonces definitivamente sí existe discriminación hacia esos hermanos nuestros. Y una pregunta que me llegó o se me ocurrió, ¿verdad? De la pregunta 5. Cuando usted trabajaba con ellos, no tenían días especiales por ejemplo, en la primera semana, el lunes, ellos no tenían un día, no sé, de un dios o pues... No. No. Definitivamente. Sí, por mi profesión que ejercí durante muchos años, el ramo de la construcción, teníamos en el sur del país de trabajadores de diferentes etnias, pero ellos cumplían con su trabajo cabalmente y no había ningún día especial para que celebraran algún rito religioso, entre comillas. Pregunta número 6. El artículo 3 de la Constitución mexicana nos habla del derecho a la educación básica. ¿Hasta qué grado de educación se dice básico actualmente? Pues en mis tiempos era nomás primaria, pero entiendo que hace un buen número de años que lo modificaron y creo que ese es el bachillerato. Desafortunadamente yo creo que aun con los esfuerzos que hace el gobierno federal,
se logra todavía llegar a esos límites en lo que son las etnias indígenas, ¿sí? Sobre todo porque hay una dualidad en el idioma. Hay que ser en el idioma oficial nuestro, que es el español, pero además respetar los dialectos de ellos, que tampoco entiendo que el mismo gobierno no quiere que se pierdan esos dialectos. Sí. Pregunta número 7. El artículo 4 de la Constitución mexicana nos habla de derechos de servicio de la salud. Naturalmente, no por el hecho de ser una etnia, no dejan de ser mexicanos, y la Constitución la ampara a todos los mexicanos. Okay. Pregunta número 8. ¿Qué problemas genera el gobierno de la República al no contar con buenas plazas de trabajo para las comunidades indígenas? Pues básicamente lo que pasa es que no es tanto los problemas que pueda generar el Estado, sino que las regiones en donde se ubican estas etnias pues son relativamente difíciles, en lugares muy remotos, muy escarpados, y sobre todo el sur del país, que es donde se concentran la mayor parte de las etnias. No hay el desarrollo económico como lo hay aquí en el norte del país. Entonces eso es lo que básicamente trataría o debería de el mismo gobierno de solucionar. Obviamente pues, tendrán que ser cierto tipo de actividades o empleos adecuados en el momento de terminar la educación que prevalezca en esos momentos entre esas etnias. Pregunta número 9. ¿Usted sabe cuáles son los principales para las etnias indígenas que los detienen en su desarrollo? Pues básicamente la educación. La educación. Básicamente, o sea, eso de desarrollos. Tú sabes que un pueblo educado es un pueblo que puede tener progreso. Obviamente el gobierno darles facilidades para eso, ¿verdad? Pero la gran diferencia es la educación. Es el principal problema que enfrentan los gobiernos, en particular el nuestro, que no hay desarrollo en esas áreas en razón de la educación. Y pues la pobreza es otro elemento, pero es más preponderante la educación. Pregunta número 10. ¿Sabe usted qué porcentaje de la población de nuestro país es de las comunidades indígenas? Pues hace mucho tiempo que no escucho un lugar en específico que te diga cuál es actualmente ¿cómo puedo decir? Entre el 10 y el ¿cómo puedo decir? Entre el 10 y el 15% a lo mejor. No estoy seguro, tengo un dato preciso en este momento. Okay. Número 11. ¿Sabe usted cuántas lenguas y variantes se hablan en nuestro país? Caray, pues no sé, sinceramente no sé, pero pudieran ser a lo mejor 68, 70, y las variantes pueden ser un buen número, ¿verdad? Sí. Porque entre los mismos grupos tienen una, digamos, lengua, pero a la vez hay variantes dependiendo de las regiones que ocupen. 12 y última pregunta. ¿En qué lugar se encuentra México entre los países con mayor diversidad cultural? Probablemente ocupe los primeros lugares. No sé exactamente, pero nuestro país sí tiene mucha diversidad de etnias. Y bueno, en relación con otros países, a lo mejor los chinos o los hindúes, pero ciencia cierta no sé en qué lugar ocupa, pero sí es uno de los principales países, al menos en América Latina. Bueno, hasta aquí termina la entrevista.
Muchas gracias, abuelito. ¿De qué?